No se confunda, no son escenas de una película de ficción, es la cruda realidad de una guerra que no tiene reglas, o más bien dicho, que desde ese día ya no tuvo parámetros en lo criminal, en lo demoníaco, en lo sanguinario. Guatemala, distintos centros carcelarios, 20 horas, mes de agosto. Miembros de la MS-13 descuartizan y decapitan a pandilleros de la 18 sin compasión. Los ejecutan en los dormitorios, en los patios de la cárcel, en los baños. La mayoría no supera los 20 años de edad. Víctimas y victimarios. La masacre penó en todos los rincones de Guatemala. El Salvador, Honduras, también sufren la guerra que después se trasladaría a las calles. La Mara Salvatrucha y la 18 jamás volverían a firmar una tregua implícita al interior de las prisiones. Vendría una oleada de canibalismo. Sí, escucho bien, canibalismo. La cabeza de esa es la que está aquí. Pero hay otros en cabeza ahí. Dos hay en esa. Ahí decapitaron, incluso hubo escenas de canibalismo. Y eso es muy fuerte. ¿Es verdad eso que hicieron, por ejemplo, caldo con los cadáveres de los contrarios? Sí, sí. Sí, fueron aproximadamente 3 personas a las que las cocinaron prácticamente y se le comieron las partes. Los policías ese día no daban crédito a lo que veían. En algunos penales han jugado a la pelota incluso con las cabezas de los decapitados. Después de varios minutos de tensión, los grupos armados lograron reducir a los sanguinarios y caníbales mareros. Los hacen saltar en cuclillas. Los agentes estaban enrabiados. Dejaron pasar a la prensa para que mostrara al país y al mundo el siniestro espectáculo de estos asesinos. Hay escopetas en el suelo al lado de los masacrados. La lucha aparentemente fue sin cuartel, ya que hay muchos heridos de la MS y también varios sobrevivientes de la 18. Los salvatruchos se ríen de su triunfo ante las cámaras de televisión. ¿Qué significan, por ejemplo, esos puntos en las manos? Hospital, cárcel y cementerio. ¿Son como las etapas de la pandilla? Sí, porque de algún lugar vas a parar, de todos, ¿va? En el hospital, en la cárcel, en el cementerio. Es el último que vieron. Muchos ese día no llegaron siquiera al hospital, pese a que se hizo todo lo posible. Hubo decenas de muertos en varias cárceles. Ser de una mara o de una pandilla es así: prisión, hospital o cementerio. Así de simple, así de asumido. Ahora están separados los 18 ahí en 2 centros penales y Salvatrucha en 1 nada más. Nos dirigimos en un taxi al Centro Preventivo Zona 18 de Ciudad de Guatemala. Por un momento, el paisaje se asemeja a lo que es Río de Janeiro con sus favelas. Al bajarnos del vehículo nos llama la atención la tanqueta. Un soldado del ejército vigila para que no suceda nada raro. Aparte de haber centenares de pandilleros, esta cárcel cuenta con lo más top de la criminalidad guatemalteca. Hay varios narcotraficantes poderosos, esos de cuello y corbata. Una larga fila de mujeres espera su turno para ingresar. A nosotros nos revisan hasta la lente y la batería de la cámara. Conoceremos cómo vive en la prisión una de las pandillas más famosas y criminales del mundo. Aquí hay solo miembros de la 18. Estamos atentos, ya vimos la crueldad que pueden provocar cuando se enojan. Caminamos al lado de ellos, entre ellos. Bastó que uno de ellos, suponemos que el líder al interior del penal, diera el visto bueno para que el resto de los pandilleros comenzaran a hablar. Y nosotros somos la más grande, pues por eso está la diferencia, pues de que nosotros somos los originales, pues los de la onda en la calle y aquí adentro, pues y esa es la rivalidad que tenemos. Como sniper se denomina a los pandilleros que actúan como francotiradores, certeros asesinos ocultos donde otros son visibles. Hay que ganarse ese apodo. Hablamos con un tal Crazy, ya nos imaginamos que no es muy racional para discutir, o con el Psycho. Para tener ese alias
simplemente debes tener características psicópatas. No nos permiten ingresar a sus piezas. En el exterior tienen sus grafitis, rostros tristes y sonrientes. Representan la alegría y la pena de ser pandillero. Hay un lienzo que rememora la matanza de los 18 a manos de su archirrival, la Salvatrucha. Me acerco a hablar con el más respetado de todos. Sin fastidio, accede a contestar nuestras preguntas. Nuestro barrio, nuestra familia, ¿va? No es lo único que nosotros tenemos, entonces tampoco podemos dejarlos solo por así. El abuelo tiene 26 años, aparenta varios más. ¿Cuándo te metiste a la pandilla? A los 11 años. ¿Por qué te tatúas, por ejemplo? Depende. Ajá. ¿De qué? O sea, que ponerle no significa que porque uno anda todo tatuado es jefe ni nada, ¿va? Aquí cada quien le pone significados a sus tatuajes, ¿va? Cada quien sabe por qué se los hace. ¿Por qué te tatuaste la cara? Por mi barrio. ¿Sí? Yo creo un 18 en la cara. ¿Cometiste algo feo por pertenecer a la pandilla? ¿No? La verdad. Así, ¿mataste a alguien? ¿Sí? Es lógico. ¿Sí? ¿Y qué pasa por tu mente? ¿Te arrepientes, por ejemplo, de haber asesinado a alguien o no? No. ¿No? Era contrario. ¿Sí? Sí. ¿A cuántos 13 mataste? O sea, no, nunca los conté. Pues, fueron hartos. Sabes que una guerra entre pandillas siempre va a ser, si no, no van a haber pandillas, sino para qué están las pandillas, si no hay guerra entre nosotros mismos. Y eso va a seguir siempre, nadie lo va a cambiar. Él es un sobreviviente de la masacre carcelaria. También ha salvado ileso de las rencillas en las calles. ¿Mataron a compañeros tuyos alguna vez? A muchos. ¿Sí? ¿A ti te intentaron matar? ¿Cómo fue eso? Veces. ¿Cómo es esa experiencia, por ejemplo, de estar viviendo ahí? Me han balaceado. Ponerla en trifulcas, que han habido tanto afuera como aquí adentro, me han intentado matar. ¿No cambiarías nada de lo que has vivido, por ejemplo, desde los 11 años hasta ahora? No. ¿No? Nadie de los que está aquí puede decidir salirse de la pandilla per se. Es un pacto que se hace hasta la muerte. Y el que lo hace sufrirá las consecuencias. O te matan, o te matamos nosotros mismos, o estás bien con Dios y nosotros con lo que es con Dios no nos metemos, ¿va? La única forma de salir vivo es hacerse evangélico. Más adelante veremos cómo es ese requisito. Muchas veces nos dicen como sistema penitenciario que ojalá se mueran los pandilleros que están dentro de las cárceles, pero nosotros les recalcamos que al morirse los que están en las cárceles no se van a acabar las pandillas, porque todos los días están haciendo un pandillero en la calle. Volvemos a El Salvador. Tomamos un vuelo desde Ciudad de Guatemala que no durará más de 30 minutos. De capital a capital por tierra, uno se demora poco más de 3 horas. De nuevo en San Salvador, recorremos sus calles. Entre 1992 y 1998 fue el tema más difícil de criminalidad dentro de las pandillas, porque estaban en una etapa embriónica. Ellos empiezan a cometer delitos con lujo de barbarie para demostrar poder, para demostrar que tenían un nivel de impunidad. Empezaron a aparecer cabezas de personas en maletines, cuerpos desmembrados en diferentes partes. El juez Romeo Aurora Yamatei está con sentencia de muerte entre comillas. Es el magistrado más repudiado por las pandillas salvadoreñas. Sí es un problema grave. Diría yo que puede ser considerado un problema no solamente de seguridad nacional, sino de seguridad hemisférica. Le ha tocado juzgar a pandilleros de la MS y la 18 por diferentes delitos que van desde las asociaciones ilícitas hasta los homicidios, pasando por extorsiones, secuestros. Le preguntamos por qué matan las maras. A los rivales por el simple hecho de ser rivales, a las víctimas para que no queden testigos de sus delitos, a las víctimas de los delitos de extorsión como un ejemplarizante para la comunidad de lo que le va a suceder si no acceden a sus demandas. Nos aclara de antemano que no quiere hablar de su vida privada. Sin embargo, al ver que tiene en su escritorio un arma, decide hablar. Este hombre ha vivido todo el horror de las maras en carne propia.
he sido víctima, mi familia ha sido víctima de la delincuencia. Mi madre fue asesinada en un fallido intento de secuestro en el año 1996. La novia de mi hijo fue asesinada durante el robo de su camioneta 4x4 en agosto de 2005. Es un magistrado kamikaze, se podría decir. Sigue impartiendo justicia contra los pandilleros acusados de delitos feroces, sin pensar que para él el riesgo es más latente. ¿He sido amenazado? Sí, he sido amenazado. No una vez, varias. Concretamente, no le temo a la muerte. Esta es un arma de asalto israelita. Esta es la mía, la de mi uso. Mi seguridad anda una chilena. Parte de mi seguridad anda armas chilenas. Las SAF FAMAE. Datos entregados por la justicia salvadoreña indican que en el 2004 hubo 2.933 asesinatos, en el 2005 3.812, al año siguiente casi 4.000, el año pasado 3.550 y durante el primer trimestre de este año ya iban 795, o sea, 8,7 asesinatos diarios, una cifra bestial para un país que no supera los 7 millones de habitantes. Cometen delitos con lujo de barbarie. Tienen una personalidad agresiva y violenta. Asesinan, secuestran, violan y cometen un sinfín de crímenes. Ellos son los integrantes de las maras. Esta publicidad fue mostrada en todos los canales de la televisión. Era un comercial del gobierno que se pasaba a toda hora. Es que el tema de la criminalidad ya se había disparado, ya había que hacer algo. 3 planes antimaras ha habido. El primero se llamó Plan Mano Dura en el 2003. Después el Plan Super Mano Dura, promulgado por el actual presidente de derecha, Antonio Sánchez. Sin lugar, con las reformas al Código Penal, basta con reunirse a planificar actos delictivos en una casa para ir a la cárcel de 1 a 3 años. Ni en pintura. Con las reformas al Código Penal, basta con pintar grafitis en las paredes para ir a la cárcel de 2 a 4 años. A los pandilleros se les acabó la fiesta. Hoy sí tenemos Super Mano Dura. Denuncia a los pandilleros al... Lo que a primera vista parece un grupo de inadaptados con pistolas e involucrado en actividades criminales, en realidad, si no se controla, podría representar una amenaza para la estabilidad. Ese es el motivo por el cual estamos atacando a la MS-13.